Tengan todos una buena tarde. Vamos a dar 10 minutos para el laboratorio que les compartí en Classroom. Es un laboratorio voluntario, cuestionario sobre el tema del día martes de la Declaración de las Partes. Para que lo quiera contestar, yo estoy regresando con ustedes a las 13:56 para que iniciemos la clase el día de hoy. Entonces, está en libertad de poder responder lo que quiera responder. Nos vemos en un ratito. Reitero mis saludos, ya les envié la nota que pudieron haber obtenido en este cuestionario voluntario y vamos a abordar ya otros temas el día de hoy, no sin antes recordarles de que la clase del día martes empezamos ya a analizar los medios de prueba en forma individual. Quiero reiterarles a ustedes que es importantísimo que recuerden las etapas del procedimiento probatorio. Si no, es un poco difícil a veces entender lo que yo explico en estas pruebas, porque mi intención es que aparte que entendamos y sepamos para qué sirve una prueba de estas, sepamos cómo se ofrece, que es la primera etapa del procedimiento probatorio, el anuncio que hacemos en la demanda o en la contestación, cómo se propone, que lo hacemos ya durante la fase de prueba, y cómo se diligencia, que es la actividad que desarrolla el juez cuando ya incorpora legalmente la prueba al expediente. En el martes hablamos de la declaración de las partes como un medio de prueba indirecto por representación. Porque es indirecto, al juez no le consta. El juez, cuando le consta, ese es directo y es el único medio de prueba de reconocimiento judicial que vamos a hablar oportunamente. Entonces, es un medio de prueba indirecto porque al juez le cuentan lo que pasó en el pasado, pero se lo cuentan las partes en el proceso. El sujeto activo o el sujeto pasivo, el actor o demandado, ejecutante o ejecutado, como lo podamos ver y dependiendo del proceso en que se pueda ver. Entonces, esta prueba lo que busca es obtener del declarante o del absolvente su confesión. Recuérdense que nosotros en el proceso firmamos hechos y lo que queremos es que esos hechos se le reconozcan por la contraparte. Entonces, la declaración de parte lo que busca es eso. Expliqué que esta es una prueba privilegiada porque es una prueba que puede desarrollarse en cualquier estado del proceso. Aunque yo debo de ofrecerlo en la demanda o la contestación, puedo pedirlo fuera del periodo de prueba. Todos los medios de prueba que vos estar explicando, con excepción de este y otro que vamos a hablar más adelante, son pruebas privilegiadas, porque la declaración de parte, hoy presento mi memorial de demanda, ofrezco la prueba, pero también puedo pedir de una vez que se cite la parte de prestar declaración y el juez desarrollar esa prueba sin necesidad de que estuviéramos en la fase de prueba. Expliqué que eran las posiciones, que no son ni más ni menos que las preguntas que se desarrollan dentro de la declaración de parte y que se presentan en un sobre cerrado que se llama aplica. Expliqué que hay que presentar una aplica para que se cite la parte a prestar declaración. Igualmente explicamos que debe notificarse con 2 días de anticipación a la diligencia para que el absolvente esté obligado a llegar y que la única excusa para no comparecer es por motivo de enfermedad. La forma de valorar esta prueba es dependiendo, porque cuando obtenemos la confesión, que debe ser judicial, con posiciones simple y expresa, entonces estamos valorando esa prueba conforme al sistema de la prueba legal o tasada, porque dice la ley que la confesión prestada judicialmente produce plena prueba. Sin embargo, cuando a veces no existe esa confesión, pues el juez le puede dar un valor de sana crítica, pero normalmente la confesión es prueba legal o tasada. Bien, disculpen. Ahora vamos a ver otro medio de prueba por representación. Este medio de prueba, pues, no es ni más ni menos que la declaración de los testigos. Los testigos, pues, no son parte en el proceso. Los testigos son terceros, a quienes les constan los hechos que son motivo de la discusión o motivo de la discordia dentro del proceso. Entonces, el testigo no es ni más ni menos que esta persona que conoce de los hechos, es ajena al proceso y que, por supuesto, por ese conocimiento le puede relatar al juez un hecho pasado en el presente. Por eso también es un medio de prueba por representación de personas. Esta es una prueba
que en la práctica no tiene un gran valor, como voy a explicar también en unos momentos, por la forma en que se desarrolla. Sin embargo, existe. Y hay momentos en que hay circunstancias que no se pueden probar más que con una declaración de la persona que pudo constatar o ver lo que sucedió en una determinada situación. Entonces, esta es un medio de prueba indirecto por representación y se hace mediante el testimonio de personas que están ajenas al proceso. Es importante afirmarles a todos que el hecho de ir a prestar una declaración testimonial no es un asunto voluntario, es obligatorio. El artículo 142 del Código Procesal Civil y Mercantil establece esa obligatoriedad. Entonces, todos quienes me escuchan estarían obligados a prestar declaración testimonial si un juez los citara para esa circunstancia. En el proceso civil, normalmente, ya lo saben ustedes, uno debe proponer los testigos. Y el juez, basado en la petición, pues va a citar a los testigos para que comparezcan. Normalmente en la práctica, los testigos yo ya les hablé, yo soy el abogado que me interesan los testigos y mi cliente me ha llevado a uno, dos, tres, cuatro testigos para que nos ayuden a tratar de corroborar un hecho que nosotros hemos afirmado. También es importante resaltarles que la ley permite hasta 5 testigos por hecho controvertido. O sea, si en un juicio hubiera uno o dos hechos controvertidos, podemos presentar 5 testigos por cada hecho controvertido. Normalmente siempre es un solo el hecho controvertido, pero hay procesos en que hay varios hechos controvertidos. Por ejemplo, en un juicio de divorcio, aparte del divorcio, podemos estar reclamando alimentos. Entonces, hay hechos que hay que probar, como la causal de divorcio y la posibilidad económica. Son situaciones distintas, pero normalmente es un solo hecho. 5 testigos por hecho controvertido, la obligación de prestar declaración. Ahora, ¿quiénes pueden ser testigos? Porque miren, quien me escucha, en este momento veo que son 59, 60 los que están conectados para escuchar esta explicación, pues me imagino que todos ustedes son mayores de edad y por ende con la obligación de poder ser testigos si fueran requeridos. Sin embargo, es bien importante resaltar, primero en relación a la capacidad, cualquier persona mayor de 16, o sea que aquí no exigimos los 18 años, cualquier persona mayor de 16 años puede prestar declaración testimonial. Esto es bien interesante, francamente no sé cuáles son las razones de establecerlo en esa forma, pero esta persona tendrá capacidad relativa, en cierta forma, para prestar declaración testimonial si cuenta con 16 años o más. Claro, vamos a excluir de una declaración de testigos a aquellos mayores de edad que han sido declarados en estado de incapacidad. Cualquier persona mayor de edad que haya sido declarada en estado de interdicción, pues por supuesto no podría prestar una declaración testimonial. Pero ahí cualquier persona, incluyendo menores de edad, si tienen ya 16 años. Esto es en relación a la capacidad. También vamos a analizar testigos en relación a imparcialidad, porque recuérdense que el testigo debe ser una persona imparcial. No es la idea de que favorezca a Y o a Z, sino que diga la verdad de lo que a él le consta. Debe ser una persona imparcial. Sin embargo, se presume por la ley de que no son imparciales, por ejemplo, los parientes de sangre o consanguíneos y los parientes por afinidad. Y yo sé que el tema del parentesco no debo repetirlo porque ustedes ya son estudiantes del penúltimo año y ese tema se abordó en el segundo año, pero tristemente debo reconocer que todavía escucho abogados que dicen es que él es pariente en segundo grado, un pariente lejano en segundo grado, dicen, imagínense. Mire, pues solo les recuerdo en un minuto. Parentesco hay dos, parentesco por consanguinidad, que surge en virtud de vínculos de sangre, y parentesco por afinidad, que surge en virtud del matrimonio. El parentesco por consanguinidad, hay parentesco en línea recta, que es cuando los parientes vienen uno en pos de otro. Abuelo, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, o bisnieto, tataranieto. Eso es una línea recta. Todos vienen uno en pos de otro. Y la línea es ascendente o es descendente. Es decir, si yo, Mario Gordillo, quiero ver el parentesco con mi hijo, es descendente.
pero si quiere mi hijo ver el parentesco conmigo es ascendente, parentesco por consanguinidad en línea recta. Y recuerden ustedes que este parentesco es hasta el 4º grado que reconoce la ley. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo un 1er grado con mi hijo, un 2º grado con mi nieto, un 3er grado con mi bisnieto y un 4º grado con mi tataranieto. Hasta ahí está la limitación de un parentesco. Yo no voy a conocer seguramente un tataranieto, pues, pero esa es en línea descendente. Y si yo quisiera buscar mi parentesco en línea recta ascendente, pues sería yo con mi padre 1er grado, con mi abuelo 2º grado, con mi bisabuelo 3er grado y con mi tatarabuelo 4º grado de consanguinidad en línea recta ascendente de consanguinidad. Ok, ese es el parentesco en línea recta. La línea colateral, pues no viene uno en pos de otro, pero sí venimos de un mismo tronco común. Por ejemplo, mi hermano y yo venimos de mi mamá y de mi papá, el mismo tronco común. Pero, por ejemplo, yo con los hijos de mi hermana, pues también venimos de un tronco común, que en este caso es mi mamá y mi papá. Ellos son mis padres y son abuelos de mis sobrinos, pero pues, es el mismo tronco común. Esa es la línea colateral. Mis sobrinos, yo con mis sobrinos tengo el 3er grado de consanguinidad. ¿Por qué? Porque el 1er grado lo tengo con mis padres, el segundo de mis padres a mi hermana, el tercero de mi hermana a mis sobrinos, 3er grado de consanguinidad en línea colateral. Y yo con mi hermana, un 2º grado de consanguinidad, porque primero es con mis padres y luego con mi hermana, segundo de consanguinidad en línea colateral. Imagínense, pariente lejano en 2º grado son los hermanos. Y el pariente más lejano entre los grados de consanguinidad entre ustedes que me están escuchando son sus primos. 4º grado de consanguinidad con sus primos. ¿Y por qué? Porque ustedes con sus padres tienen un grado, con sus abuelos 2º grado, de sus abuelos a sus tíos 3er grado y sus tíos a los hijos de él, que son sus primos, 4º grado de consanguinidad. Pero bien, eso era en un minuto algo que no tenía que explicar, pero me parece importante porque no pueden ser parientes quienes están ligados por lazos de sangre hasta un 4º grado de consanguinidad y por lazos del matrimonio, como es la afinidad, no podría ser testigos mi suegra, mis cuñadas, mis hijastros, por ejemplo, no podrían ser parientes porque son, perdón, testigos, por ser parientes en grados de consanguinidad o de afinidad. Bueno, entonces esto es una tacha para alguien, no pueden serlo. Sin embargo, la ley sí permite que pueda ser un pariente solo en 2 supuestos. Uno, que ambas partes estén de acuerdo que sea testigo, o sea, ambas partes se acuerdan en proponer al primo como testigo, o en asuntos de familia. Entonces, en un asunto de familia sí se permite que los parientes sean testigos, porque al final de cuentas son las personas que más pueden estar enteradas de los problemas que se dan dentro de un asunto de familia. Entonces, la ley permite parientes por afinidad o consanguinidad en asuntos de familia o cuando las partes estén de acuerdo. Si no, simplemente es una tacha y no podría ser porque no serían imparciales. Otra de las causas de tachas de los testigos es que no exista mucha credibilidad. Y entonces la ley indica que no pueden ser testigos, por ejemplo, los que tengan interés directo o indirecto en el asunto. Se está promoviendo una acción donde hay alguien que no es parte, pero está muy interesado en eso porque de ese resultado va a obtener algo, pues esta persona no podría ser testigo por tener ese interés directo o indirecto. Si fueran amigos íntimos, aquí hay que aclarar algo importante porque una compañera me preguntaba que por qué los amigos no, pero yo le decía que el artículo dice amigos íntimos. No sé a qué se refiere la intimidad que dice el artículo, pero me refiero que es una relación de amigos muy grande. No es como aquello que nos vemos de vez en cuando con alguien y le decimos amigo, ¿verdad? Sino algo más importante o enemigos. Lógicamente, ellos no gozan de credibilidad porque un amigo va a ayudar a la persona, inclusive declarando tal vez en forma falsa, y un enemigo igualmente para perjudicarlo va a hacer lo mismo. Entonces no hay credibilidad. Lo mismo con los trabajadores domésticos, o sea, quienes trabajan para uno en cosas del hogar, o dependientes cuando uno pues es dueño, empresario, tiene alguna empresa, tiene dependientes. Lo igual, nuestros acreedores no podrían declarar como testigos porque ya irían con cierta, no sería muy creíbles, igual los deudores, o dice alguien que tenga cualquier interés general con las partes. Entonces, estas circunstancias, estimadas amigos, hacen que los testigos tengan una tacha para declarar. Entonces, ¿qué es lo más importante a la hora de proponer una prueba de testigos? Bueno, primero que sea una persona capaz
16 años o más, está bien, sin ninguna limitación. Segundo, que no sea parientes ni en la línea lateral, ni recta, ni por afinidad, ni por consanguinidad. E igualmente que no estén dentro de las situaciones que acabo de mencionar: interés directo, indirecto, amigos íntimos, deudores, acreedores, empleados domésticos, etcétera, etcétera. Eso es importante, pero obligación de cualquier persona a prestar declaración. Ahora, entremos importante, esta declaración testimonial lo que busca es demostrar hechos a través del testimonio de personas a quienes les consta, que no son parte en el proceso. ¿Cuál es el procedimiento probatorio de esta prueba? O sea, cómo se ofrece, cómo se propone y cómo se diligencia. Primero, en relación al ofrecimiento, pues ya saben ustedes que el ofrecimiento siempre se hace en la demanda o en la contestación. Y aquí yo no tengo que indicar nada. Cuando ustedes hagan su demanda y se introduzcan ya en el capítulo de ofrecimiento de prueba, solo le ponen: ofrezco como prueba la declaración de testigos. Punto. No hay que agregar nada más. Si ustedes colocan la declaración de los testigos A, B, C, D y E, se atan a que eso van a tener que ser los testigos que tienen que pedir cuando estén en la fase de prueba. Y como la ley no lo exige, no deben de atarse. O sea, si lo hacen, lo pueden hacer, pero se están atando. Porque si yo le ofrezco al juez en mi demanda los testigos y le pongo nombres, solo eso voy a poder pedir cuando esté en la fase de prueba. Pero si no le pongo nombre, la ley me permite hacerlo hasta en la fase de prueba. Entonces, yo ofrezco mis testigos en forma general. Ofrezco como testigos, ofrezco como prueba la declaración de los testigos. No tengo que indicar el nombre, ni tengo que acompañar ningún interrogatorio, ni nada, nada. Esa es en la etapa del ofrecimiento, del anuncio, en la demanda o en la contestación. Ahora, la proposición de esa declaración sí debe hacerse durante el periodo de prueba. Recuérdense que nosotros tenemos 30 días de prueba. Esa pregunta la hice yo en el examen y no sé por qué mucha gente no lo contesta. ¿Cuál es el periodo ordinario de prueba de un juicio ordinario? Y algunos me ponían 15 días, otros 120. O sea, imagínense, no, son 30 días. Algunos me pusieron 30 días y extraordinario 120. Yo no preguntaba extraordinario, pero sin embargo, pues lo puse bien. La prueba dura 30 días. Eso dura la prueba. ¿Que se puede ampliar? Se puede ampliar o no se puede ampliar, pero 30 días dura la prueba. Y esa prueba es de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la última notificación. Entonces, yo explicaba que si nosotros somos dos partes y a una le notificaron el lunes de esta semana la resolución donde se ordena abrir la prueba del proceso y a la otra le notificaron hoy jueves, la prueba para los dos comienza a contarse a partir de mañana en días hábiles. Mañana viernes es un día, la otra semana hay 5 días más, ya van 6, la siguiente semana hay 5 días más, ya van 11, y así hasta llegar a 30 días. Y en ese lapso de tiempo, nosotros le podemos presentar un memorial al juez pidiéndole ya la declaración de testigos ofrecida. Pero en la petición o esta etapa de petitorio, sí le debo de indicar al juez quiénes son los testigos y debo de acompañar el interrogatorio. Cosas importantes. Le tengo que decir: señor juez, quiero que reciba la declaración de estos testigos A, B, C, D, E, 5 máximo por hecho controvertido. Y debo de adjuntar también el interrogatorio. El interrogatorio es un pliego de preguntas, pero no va en plica. Y no va en plica porque el interrogatorio tiene que ser visto por la contraparte a la que tiene derecho a repreguntar. Entonces, cuando yo presento mi solicitud para el interrogatorio, le notifican a la otra parte ya sabe quiénes son los testigos y ya sabe, debe saber qué le vamos a preguntar, porque tiene que prepararse para contrapreguntar o repreguntar, que es la palabra más técnica. Entonces, el interrogatorio lo acompañan en el mismo memorial, indican cuál es el interrogatorio, o si quisieran, lo hacen en una hoja aparte diciendo que se adjunta el interrogatorio, pero no va en plica. Es importante tomar en cuenta, la plica es para la declaración de parte, para la declaración de testigos, el interrogatorio va abierto a la vista de cualquier persona. ¿Cuáles son esos requisitos de ese interrogatorio? Acabo de mencionarlo. Primero, es un interrogatorio abierto, es decir, no va en un sobre cerrado. Las preguntas deben ser claras y precisas. En ningún momento dice aquí es que la pregunta es en sentido afirmativo, pero tampoco dice que no lo pueda hacerse. Entonces, ustedes
tienen dos formas de preguntarle a un testigo. Le pueden preguntar con una respuesta sugerida. Un interrogatorio de respuesta sugerida es aquella que dice, diga el testigo si es cierto tal cosa, o diga el testigo si no es cierto tal cosa, porque le estoy diciendo que diga sí o que diga no, le estoy sugiriendo la respuesta. Muchos preguntan de esa manera, pero esa prueba no convence mucho al juez, porque se le está, insisto, sugiriendo la respuesta. Entonces, normalmente es mejor decirle y preguntar al testigo, diga el testigo o relata al testigo qué le consta de este hecho, para que el testigo se extienda y explique, tratando el juez de ir incluyendo en el acta todas sus palabras textuales que de lo que el testigo relate. Entonces, no hay una forma específica como en la declaración de parte, que debe ser en sentido afirmativo, si lo pueden preguntar como ustedes quieran preguntar, solo que sean preguntas claras y precisas, que se refieran a un hecho simple, y si es prohibido, preguntarle al testigo aspectos de apreciación o opinión. ¿Y usted qué opina del señor fulano tal? Ah, ese señor me cae mal, es un engreído. Eso no está permitido dentro de esta prueba de declaración testimonial. Entonces, así son los requisitos del interrogatorio. Ahora, ¿cómo se procede al diligenciamiento de la prueba? O sea, yo ofrecí la prueba de la demanda en forma genérica, la propuse ya en el periodo de prueba indicando quiénes son mis testigos y acompañando el interrogatorio, y basado en eso, entonces el juez señala un día y hora para la audiencia. Hoy pues se presentó eso, mañana el juez dictó una resolución y dice, para la audiencia de los testigos, para la audiencia de los testigos propuesta, se señala la audiencia del día 23 de mayo del año 2024 a las 9 horas, para que comparezcan los testigos indicados. Entonces, ese día va a ser la audiencia, debe notificarse aquí con 3 días de anticipación. La declaración de parte eran 2 días, en esta son 3 días de anticipación para que la audiencia se lleve en forma legal, porque si no se cumple con este mínimo, la audiencia no puede llevarse a cabo. Y a los testigos también se les toma un juramento. Algo que no decía yo el día martes era que en la declaración de parte, a la persona yo le decía a ustedes que se le dirige un juramento que está en la ley, que dice, prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuerais preguntado. A lo que la parte declarante debe contestar, sí, bajo juramento prometo decir la verdad. Luego de eso, el juez le hace saber lo relativo al delito de perjurio, porque si miente, incurre en perjurio. Entonces, en la declaración testimonial se hace la misma pregunta. Se le pregunta al testigo, ¿prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuerais preguntado? Y luego el testigo debe contestar, sí, bajo juramento prometo decir la verdad. Y luego el juez le hace saber lo relativo al delito de falso testimonio, que es un delito distinto, pero se da en relación a los testigos que mienten al momento de prestar esa declaración. En esa audiencia, mis estimados amigos, pues pueden participar los abogados y las partes, pueden preguntar el juez, los abogados y las partes, dirigir preguntas adicionales al testigo. O sea, es una audiencia muy abierta porque la idea es que esa declaración sea lo más fidedigna posible. Entonces, ahí se está diligenciando. El día 23 de mayo a las 9 de la mañana llegan los testigos, el juez los identifica, el juez los juramenta, las partes pueden participar y pueden preguntar. Pero hay algunos aspectos bien importantes que también tengo que hacerle cierta relevancia. Primero, que al testigo, aunque no va en el interrogatorio, hay que preguntarle lo que dice el artículo 148. ¿Qué es lo que dice el artículo 148? Que aunque no va en el interrogatorio, al testigo hay que preguntarle, por ejemplo, si es pariente de alguna de las partes, si tiene interés directo o indirecto en el asunto, si es amigo íntimo o enemigo, si es acreedor o deudor, si tiene algún interés en el asunto. O sea, esas preguntas hay que dirigirse al testigo. Si en interrogatorio, normalmente en el interrogatorio, cuando uno lo pone, ponen esas las primeras preguntas. Pero si uno no lo pone, el juez le va a preguntar. Por eso hay que preparar bien al testigo. En muchos casos es bien interesante, yo lo cuento como anécdota. Algunos testigos llegan cuando le preguntan a sus generales, su nombre es fulano tal, su edad, tanto profesión, oficio, testigo, dice. O sea, lamentablemente se ha tergiversado tanta la prueba de testigo, ya no se convence mucho al juez, porque muchas veces la persona que llega declarando le constan los hechos, pero se le ha preparado para que declare que sí le constan. Y llega al extremo que muchas veces los abogados que representan un interrogatorio de respuesta sugerida le dicen, mira, vas a contestar sí a todo.
y no se recuerda que el primero que va a preguntar es el juez, y el juez le va a decir, diga si usted es pariente de una de las partes, sí, diga si tiene interés en el asunto, sí, entonces ya incurrió en una tacha que no le permite declarar, y si declara, no le permite al juez darle un valor porque hay una tacha. Es importante que en el acta también se trate de transcribir en forma literal lo que responde el testigo. Cuando el testigo comienza a relatar, hay que tratar de que en el acta vaya incluido en forma literal lo que explique. Igualmente, si es necesario, el testigo dicta o escribe su respuesta, no habría ningún problema para que quede esa literalidad. En el acta no se incluyen las preguntas porque las preguntas están en el interrogatorio, solo se dice a la pregunta 1 contesta el testigo tal cosa, a la pregunta 2 contesta tal otra. Nunca he entendido esta situación, pero me imagino que es para ahorrar un poco de tiempo, porque las preguntas están en el interrogatorio, pero a veces al juez le cuesta ese análisis, tiene que ver la pregunta aquí, ver la respuesta aquí. A veces no entiendo por qué no debe incluirse la pregunta en el acta, pero la ley dice eh, que no es necesario. Esto implica que podría hacerse, pero normalmente no lo hace. Al finalizar su declaración, el testigo le preguntan la razón de su dicho o por qué a él le consta lo que está declarando. ¿Usted por qué lo que está declarando le consta? Pues mire, porque yo soy vecino de las partes, porque trabajo con alguna de las partes. Bueno, él dirá cuál es la razón de su dicho. El testigo ya lee el acta, procede a firmar el acta y ahí termina la diligencia. Ahí el juez incorpora. Miren todo lo que hace el juez. Señala día y hora, juramenta, pregunta, levanta el acta, se firma el acta y ahí se incorpora y el acta ya está debidamente diligenciada. Hay unos aspectos también que son muy relevantes que yo necesito que ustedes estén bien enterados. Primero es que los testigos deben ser interrogados en forma separada. Ya dije hace unos minutos que yo puedo presentar hasta 5 testigos por hecho controvertido, pero hay que interrogarlos en forma separada. No podemos tener a los 5 testigos y preguntarle a uno frente a los otros 4. Lo que se hace en la diligencia en la práctica es que a los 5 se le introduce en un aposento muy distinto al del tribunal y se va llamando a uno por uno para que presten su declaración. No pueden estar juntos porque la idea acá es que los testigos no sepan lo que declaran los otros, son testigos, ¿no? Entonces, esto es importante. Y además, también es importante lo que se entiende como principio de unidad de la prueba. La prueba de testigos se desarrolla el mismo día. La prueba de testigos no se puede diferir, decir, bueno, empecemos hoy, si a las 4 de la tarde no hemos terminado, seguimos mañana. El juez, si a las 4 no ha terminado, habilita tiempo y sigue con la declaración hasta terminar la última declaración de los testigos. Se llama unidad de la prueba. Pero a veces puede suceder lo siguiente. Suponiéndose que yo tengo 5 testigos que he propuesto, el día de la audiencia llego, pero solo llego con 3, porque 2 de ellos no pudieron llegar por enfermedad, por ausencia, porque se les olvidó, por lo que sea. Y entonces hay 2 posibilidades. La primera podría ser tal vez bueno, todo depende del interés del abogado o de la parte que lo proponga. La primera puede decirle, señor juez, vengo con solo 3 testigos y por ende quiero que se suspenda la audiencia y se señale otra para que yo traiga a los 5. Entonces el juez va a suspender la audiencia y va a señalar una nueva audiencia para que ya yo llegue con los 5 testigos. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, dependiendo de la premura, de las necesidades, es que yo le diga, señor juez, te propuse 5 testigos, solo vengo con 3, quiero renunciar al derecho de que declaren los otros 2 y solo se reciba la declaración de estos 3. Lo que nunca se puede hacer es que se reciba 3 hoy, mañana o a los otros 2, no. O se reciben todos juntos en una nueva audiencia, o se reciben 3, pero renunciando al derecho de los otros 2. Esto se llama unidad de la audiencia de declaración de testigos y es importantísima porque les digo primero, pues los testigos se evita que haya una interrelación entre ellos y una comunicación para explicar o decir lo que pudieron haber declarado, pero fundamentalmente es porque pretendemos que en esa audiencia se dé la mayor certeza posible o la mayor veracidad en esa declaración testimonial. Ahora hay repreguntas. Y las repreguntas no son ni más ni menos que la segunda pregunta que se realiza al testigo, pero que la realiza quien no propuso la prueba. Ustedes proponen la prueba, ustedes preguntan. La otra parte que no la propuso, repregunta.
¿Cuál es la intención de repreguntar? Pues yo quiero que me ratifique algo que dijo, quiero que me aclare algo que dijo, quiero que amplíe algo de lo que dijo, o simplemente quiero destruir algo de lo que dijo. Entonces, la repregunta normalmente lo que busca es destruir. Un testigo que declara algo y la otra parte le repregunta tratando de desvirtuar lo que dijo, pero sirve para cualquiera de esos procesos. Entonces, ¿qué es una repregunta? La segunda pregunta que se le dirige al testigo por quien no propuso la prueba. ¿Ok? Es una segunda pregunta de los mismos hechos, me refiero, ¿verdad? Que el interrogatorio puede tener infinidad de preguntas. La ley no da un número de preguntas. Pueden ser 2 preguntas, una pregunta o 1000 preguntas. Igualmente puede ser una pregunta o 2 repreguntas o 1000 repreguntas. Entonces, la repregunta es la pregunta que desarrolla quien no propuso la prueba de testigos para ampliar, destruir, ratificar o aclarar lo dicho por el testigo que él no propuso. Las repreguntas, pues los requisitos de eso es que se presenten una vez concluya la declaración de los testigos. La ley dice que puede, o sea, se van a preguntar, una vez el testigo presta su declaración, se van a dirigir las repreguntas. Pero esas repreguntas se pueden presentar ese mismo día de la audiencia o antes. Ustedes dirán, ¿y antes puede presentar si sabe cuáles son las respuestas? La respuesta no sabe, pero sí sabe cuáles son las preguntas. Entonces podría presentar repreguntas a esas preguntas. Pero la sugerencia es que ustedes presenten sus repreguntas el día de la audiencia, no hay necesidad de presentarlas antes. Y esas repreguntas van relacionadas al interrogatorio, a las preguntas que ha respondido. Entonces se pueden presentar en la misma audiencia o se pueden presentar antes. Y deben ser repreguntas relacionadas a los hechos que el testigo ha relatado. Y el juez, por supuesto, le corresponde calificar la procedencia de esa repregunta. Por último, en relación a la declaración de testigos, veamos cuál es su valor probatorio, qué sistema de valoración se utiliza para darle valor a la prueba. Pues igual que casi todos los medios de prueba, se utiliza la sana crítica, que es un mecanismo donde el cual el juez va a apreciar esa prueba conforme a principios de lógica de la experiencia y, por supuesto, debe de razonar. Entonces, les resumo, mis estimadas amigas y amigos, en relación a esta prueba. Es una prueba por representación a través de personas, es indirecta, por supuesto. Debe de ofrecerse la demanda y debe de proponerse y diligenciarse, eso me ha pasado, en el periodo de prueba. O sea, durante los 30 días debe de pedirse y el juez debe de realizar toda la diligencia y recibir su declaración y hacer el acta. Eso es lo que tiene que hacer el juez. En este medio de prueba, la proposición de los testigos, el número de los testigos se hace en el momento de la prueba, del periodo de prueba, indicando el número de testigos, pueden ser 5 máximo. Testigos puede ser cualquier persona mayor de edad, que no sea pariente, ni consanguíneo, ni afín, que no tenga interés directo, que no sea acreedor, que no sea deudor, que no sea dependiente, que no sea empleado doméstico, porque son tachas, pero cualquier persona está obligada a prestar declaración. En el caso de los parientes, podrían prestar declaración si las partes están de acuerdo o si se trata de un asunto de familia. La forma en que se ofrece es una forma genérica de la demanda. Se propone durante el periodo de prueba indicando el número de los testigos y acompañando el interrogatorio. El interrogatorio va abierto, debe contener preguntas claras y simples, claras y sencillas, pues, que además de eso, eh, eh, no deben de ir dirigidas sobre aspectos de apreciación de los testigos y sobre un solo hecho, fundamentalmente un hecho simple. El testigo debe ser juramentado, el testigo debe ser citado con 3 días de anticipación. Debe haber una unidad en esa prueba que debe desarrollarse el mismo día, la declaración de todos los testigos. Ante la falta de un testigo, o se renuncia a esa y se desarrolla solo con los que llegaron, o se suspende la audiencia y se señala otra para recibir la declaración de todos, y los testigos deben de ser interrogados en forma separada. Bueno, eso es, en términos muy generales, el resumen de esta prueba. ¿Alguien que tenga alguna pregunta para luego pasar a un siguiente medio de convicción? ¿Alguien que quiera preguntar? José, por favor. Licenciado, si yo tengo 10 testigos porque son 2 hechos controvertidos, a 5 por cada uno,
¿Se hace en la misma audiencia la declaración de todos o es en distinta? Sería indistinto. Como son hechos distintos, las preguntas son distintas, no habría ningún problema, pero usted propondría 5 testigos para probar este hecho y 5 testigos para el otro. Ya el juez decide si señala la misma audiencia para recibir la declaración de los 10 o señala distintas audiencias para recibir la declaración de unos 5 y los otros 5. Eso ya es una decisión más que todo que está establecida atendiendo a las necesidades o posibilidades que tiene el juez y su agenda en el tribunal. Gracias, licenciado. A usted, José. Lisette, por favor. Buenas tardes, Lic. En esta audiencia, igual que en la declaración de parte, no es necesario que lleguen, pues que estén ambas partes en la audiencia, puede estar solo el que lleva sus testigos. Podría estar nadie más que los testigos y no hay ningún problema. Lo que pasa es que si no están las otras partes, no van a haber preguntas, por ejemplo, ¿verdad? Pero el juez es el que tiene que estar y si solo llegan los testigos y no llega una de las partes, el juez ya tiene el interrogatorio, el juez desarrolla la diligencia sin ningún problema. Gracias, Lic. A usted. Freddy, por favor. Sí, licenciado, yo quería preguntar en el apartado de las repreguntas, si la parte que no propuso a los testigos podría negarse a hacer las repreguntas o simplemente no hacerlas. ¿La parte que quién? ¿La parte que quiere decir? La parte que no propuso a los testigos, la parte que tiene que hacer las No, él no está obligado a repreguntar, no está obligado. Ok, No, muchas gracias. no está obligado. Esa es una opción que tiene, si quiere, pero no está obligado. La prueba podría terminar con las 5 preguntas que se dirigió por parte del proponente y nadie repreguntó y nadie preguntó más y ahí se termina. Ok, muchas gracias. A usted, a usted. ¿Alguien más? Bueno, no importa si quedó alguna pregunta en qué pendiente, me preguntan al terminar este otro medio de prueba. Este otro medio de prueba, como ustedes ya están viendo en la pizarra, es el tercer medio de prueba que se regula en el artículo 128. Es la prueba de dictamen de expertos. No es una prueba directa, porque el juez no constata por sí mismo. Y no es una prueba indirecta, porque no le están representando un hecho pasado en el presente. Esta es un medio de prueba por inducción o deducción. Es decir, ¿cómo se determina, vamos a poner este ejemplo, que una firma es falsa? Si usted, amigo que me escucha, le presentan 2 firmas, ¿cómo puede usted afirmar que fueron puestas por el mismo puño y letra? Es un tema muy difícil, muy complicado. Y aunque se parecieran o fueran completamente distintas, usted no podría asegurar si fueron puestas por la misma o por distinta persona. Para eso se necesitan ciertos conocimientos, ciertos estudios que se desarrollan por personas que tienen expertise en eso. Muchas veces el experto adquiere su expertise por estudios que realiza y otros por la experiencia. Si yo les decía a ustedes hace unos días, me recuerdo yo hablando sobre un reconocimiento de los árboles que están a un lado del edificio, ¿quién podría determinar qué es caoba, qué es cedro, qué es pino? Pues yo creo que a veces no estudian para eso, pero un carpintero que ha trabajado años en eso sabría qué madera es el pino, qué madera es la caoba y qué madera es el cedro. Entonces el experto es un experto porque estudió ciertos aspectos que le permiten tener conocimientos para determinar algunos hechos desconocidos o porque en su experiencia, en sus años, ha desarrollado tal expertise que le permite poder hacerlo. El juez no es un todólogo, el juez conoce de derecho y tal vez algunas cosas muy generales, pero hay aspectos dentro del ámbito del proceso que hay que discutir, controversias que hay que discutir y en las cuales el juez, aunque se lo pusieran a la vista, él no podría determinar una situación porque no ha estudiado para ello. Entonces, por eso es que aparece esa prueba. ¿Por qué es de inducción o deducción? Porque el experto, basado en lo que él conoce, puede deducir o inducir una situación. El experto puede decir, esta firma es falsa, pero nunca vio que la firmó una persona distinta, pero conforme a los rasgos, las curvaturas, la inclinación de las firmas, la forma en que se agarró la pluma, etcétera, etcétera, puede determinar un hecho de esos. Un electricista podría determinar si una instalación eléctrica está bien hecha o no está bien hecha, que el juez completamente lo ignora, pero el electricista podría darle un dictamen y decirle que sí, porque él tiene experiencia en ese tiempo. Entonces, para eso se utiliza la prueba de dictamen de expertos. Es una prueba difícil de integrar,
quiero adelantarles que en mi particular criterio es una prueba que no puede implementarse en otras clases de juicios más que en un juicio ordinario, por la forma en que debe de integrarse dentro del periodo de prueba. Porque acuérdense que hay 30 días y en esos 30 días hay que diligenciar la prueba. Entonces, solo recordemos nada más que el experto es esa persona que tiene ciertos conocimientos y habilidades para que a través de la deducción o la deducción pueda determinar ciertos hechos que le interesan al proceso. He puesto el ejemplo de una firma, pero también es parte de eso, pues aspectos como con pruebas de sangre, con pruebas de radiografías, etcétera, etcétera, donde el juez no conoce el tema, pero los expertos sí. Entonces, pues es necesario a veces el apoyo de estas personas con conocimientos especiales para determinar hechos que ellos inducen o deducen atendiendo a esas sus habilidades. En esta prueba lo que hay son especialistas, insisto, que tienen conocimientos y habilidades sobre ciertos hechos que interesan al proceso. Esta prueba también tiene sus 3 etapas, también tiene que ser ofrecida, propuesta y diligenciada. Pero aquí es donde vamos a ver nosotros algunas limitaciones que hay, porque el diligenciamiento de la prueba es un poco compleja. Primero, hablemos del ofrecimiento, lo que se hace en la demanda o en la contestación. Igual que la declaración de parte, igual que la declaración de testigos, es genérica. Ustedes cuando estén en el apartado de ofrecimiento de pruebas, solo dicen ofrezco como prueba el dictamen de expertos, punto, no más. ¿No indican quién es el experto? No, eso lo van a hacer cuando ya estén en la fase de prueba. En su demanda, ofrezco dictamen de expertos. Y ya se hizo el anuncio, que es el elemento fundamental para poderlo pedir ya la fase de prueba. Entonces, esto no tiene mayor ciencia. Ahora, la proposición y el diligenciamiento sí deben desarrollarse durante el periodo de prueba. Recuerden ustedes que solo las pruebas privilegiadas pueden desarrollarse en cualquier otro momento. Y ya hablamos de una prueba privilegiada como el caso perdón, como el caso de la declaración de parte. ¿Por qué la declaración de parte es privilegiada? Porque se puede proponer y diligenciar en cualquier estado del proceso, antes del periodo de prueba, durante el periodo de prueba, fuera del periodo de prueba e inclusive en la segunda instancia, así dice la ley. Pero esta prueba no. Esta prueba, igual que la de los testigos, debe desarrollarse dentro del periodo probatorio. Entonces, para empezar, un consejo profesional es que cuando ustedes quieran proponer un dictamen de expertos, lo hagan el primer día de prueba, porque es una prueba difícil de integrar que podría no alcanzar los 30 días hábiles que tiene el periodo ordinario de prueba. Entonces, cuando ustedes piden al juez un dictamen de expertos, ya en el periodo de prueba, deben indicar el nombre de su experto. Entonces, vengo a proponer el dictamen de expertos, proponiendo como experto de nuestra parte al señor, al experto o al perito, señor fulano de tal. Y además de eso, tenemos que indicarle al juez qué puntos queremos que él dictamine. Vamos a pensar en eso de la prueba dactiloscópica o una prueba de firmas, bueno, cualquiera, pensemos en eso. Entonces, solo estoy pensando en voz alta y lo que se me ocurre decir. Entonces, propongo como experto de nuestra parte de mi parte al señor fulano y tal, quien dictaminará sobre estos 2 aspectos. Uno, si la firma que calza el documento tal fue puesta por la misma persona que calza el documento tal, que obran en el proceso. Si la firma que calza el documento tal fue puesta por el mismo puño y letra del documento que aparece. Uno le llaman el documento dubitado, el otro el indubitado. Esos son términos como utilizan los expertos, pero la idea es que yo quiero que el experto me diga si la firma de un documento fue puesta por una persona de otro documento. Estoy pensando en voz alta. Entonces, yo le propongo a fulano de tal y esos son mis 2 puntos del expertaje. Yo ya propuse la prueba. El juez, basado en esa propuesta, procede a diligenciar la prueba. ¿Qué hace? Primero, le da audiencia a la otra parte. ¿Para qué? Para que esta otra parte designe un experto y agregue algunos puntos del expertaje, o impugne los propuestos o se adhiera a los mismos. O sea, para que le vamos a dar 2 días de audiencia para que la otra parte proponga un experto. De una vez les adelanto, tiene que haber 3 expertos. El experto del que propuso la prueba, el experto que debe proponer la contraparte y un tercer experto que nombre el juez. Esto de tercero impar se hace para en caso de que haya una discordia
en los dictámenes. Entonces hayan dos de una forma y otro de otra. Por eso se hace de esa manera. Entonces, esa es la necesidad que sean impar. La ley dice que puede ser un solo experto, siempre y cuando las partes estén de acuerdo con ese experto. O sea, yo propongo un experto y la otra parte dice que está de acuerdo con él, entonces no hay necesidad de un tercero, sino simplemente un experto que es el que se va a designar, pero es una excepción. La regla es 3 expertos, el primero que designa quien propone la prueba, el segundo que propone la contraparte a quien le dan audiencia por 2 días para que lo haga, y él designa a un experto y puede ampliar los puntos del expertaje, decir, por ejemplo, señor juez, estoy de acuerdo con los 2 puntos del expertaje de la parte proponente, o no estoy de acuerdo con esos 2, sino deberían de ser estos otros 2, o estoy de acuerdo con esos 2, pero además estos 2. La cosa es que ambas partes proponen un experto y ambas partes proponen puntos para determinar de qué va a consistir el expertaje. Ya con esos 2, el juez designa un tercero, como les decía, va a haber un tercero, y solo en el caso que las partes estén de acuerdo, pues podría ser uno solo. Hay casos en los cuales las partes no designan expertos, porque, por ejemplo, yo designo un experto y el experto no acepta, entonces el juez me ordena que yo designe, si yo no designo, el juez lo hace de oficio. La idea es que siempre hayan 3 expertos. Pensemos de esa forma. Como les digo, uno es excepcional, solo si están de acuerdo las partes, de ahí serán 3. Uno lo propone una parte, la otra parte y el otro el juez. Si las partes por alguna circunstancia no proponen experto, el juez designa a los 3 de oficio. Y cuando ya los 3 están de oficio, entonces, o los 3 ya están designados, ya sea por las partes o por el juez, entonces el juez los nombra como expertos y les da 5 días para que acepten el cargo. Porque una cosa es que yo proponga fulano de tal y otra cosa es que fulano de tal esté de acuerdo en aceptar el cargo. Son cosas muy distintas. Entonces, tiene que haber 2 elementos, que yo lo proponga y que él acepte. Si yo lo propongo y él no acepta, yo tendré que proponer otro experto. Y si no lo hago o el juez no acepta, el juez va a hacer una designación de oficio. Cuando ya los 3 expertos aceptan el cargo, el juez les discierne el cargo. El discernimiento de cargo es como darles posesión del cargo, como decirle, bueno, ustedes son ahora los expertos y ustedes tienen estas obligaciones para desarrollar. Eso es el discernimiento de cargo de los expertos. Y hasta que se discierne el cargo de los expertos, entonces el juez va a dictar un auto. Pero vean, vamos antes previo a esto. Lo que les decía hace unos segundos, si el experto no acepta el cargo, entonces el juez le fija un plazo a la parte para que haga una designación, porque si no la va a hacer de oficio. Entonces, si mi experto no acepta el cargo, el juez me da un tiempo para que proponga otro. Si la otra parte designa un experto tampoco acepta el cargo, el juez le va a dar un plazo para que designe otro. Si por alguna circunstancia yo no designo, la otra parte no designa, el juez va a designar de oficio. Entonces, siempre vamos a tener 3 expertos. Y otras causas también, circunstancias hay que cualquiera de nosotros puede recusar a los expertos. Claro, no voy a recusar al experto que yo propuse, voy a recusar al experto que propuso el juez o al experto que propuso la contraparte. Esto se hace basado en las mismas causas de recusación que tienen los jueces. Por ejemplo, a los jueces se les recusa por tener interés, por ser parientes, lo mismo por ser acreedor, por las mismas circunstancias de los testigos, se puede recusar a un juez porque se duda de su imparcialidad y se duda de un experto de su imparcialidad si incurre en esas mismas circunstancias que acabo yo de relacionar. Entonces, cuando ya los expertos aceptaron, el juez dicta un auto que se llama auto de recepción de la prueba, y en ese auto él debe de resolver 3 cosas. Primero, confirma a los expertos, o que aquellos que fueron propuestos, que aceptaron y se les discernió el cargo, los confirma como expertos. Segundo, determina cuáles son los puntos del expertaje, va a decir, mire, le van a dictaminar sobre este y este otro puntos del expertaje, y además va a establecer un plazo para rendirse ese dictamen. Entonces, este auto, amigas y amigos, para que la prueba sea válida, tiene que dictarse dentro de los 30 días, con excepción del periodo para entregar el dictamen, que se puede exceder. Entonces, si este auto no logra dictarse en 30 días, ya la prueba no es una prueba susceptible de valorar. Miren lo difícil de la prueba. Se mira fácil cuando yo propongo un experto y la otra parte en 2 días propone el de él y el juez propone el tercero, no hay problema. Que el juez les da 5 días a los expertos para que acepten y aceptan, no hay problema. Les discierne el cargo y dicta el auto. Se va eso en cuestión de 10 o 12 días.
Pero ¿qué sucede si un experto no acepta? Si un experto se le recusa, si uno no propone experto, cualquiera de esas circunstancias va atrasando el proceso y si llegado los 30 días este auto no se ha dictado dentro de los 30 días, la prueba ya no tendría ningún valor. El periodo para emitir el dictamen puede ser de 60 días, 70 días, eso ya lo decide el juez, pero el auto debe ser dictado durante ese periodo de prueba. ¿Ok? El valor probatorio de esta prueba. Cuando uno lee el artículo, dice que la prueba de expertos, aunque fuere conteste, aunque los expertos, los tres dictaminaran igual, no obliga al juez quien hará su convicción, dice el artículo. Y uno cree que basado en eso, pues una prueba es de libre convicción. No, ya les decía yo que la libre convicción no existe. Esta prueba también se valora conforme a la sana crítica. Aunque los tres dictámenes sean contestes, el juez va a valorar eso siempre conforme a la sana crítica, basado en su experiencia, en la lógica y lógicamente razonando esa prueba. Esta prueba también se valora conforme a la sana crítica. Entonces le resumo esta prueba. Es una prueba muy difícil de integrar, es una prueba por deducción o inducción, no es una prueba directa, es una prueba que se desarrolla o se ofrece la demanda de una forma muy genérica, se utiliza para apoyar al juez en conocimientos que no tiene el juez y por ende se necesita personas con capacidad y cierta expertise para determinar ciertos hechos que interesan al proceso. Cuando se pide la prueba durante el periodo de prueba, uno ya propone su experto y establece qué puntos quiere uno que el experto dictamine. El juez le da audiencia a la otra parte para que proponga un segundo experto y también indique qué puntos quiere que dictamine y el juez nombra un tercer experto. Cuando esos expertos se les notifica y aceptan el cargo, se les discierne y una vez discernido el juez dicta un auto, confirma su nombramiento, determina cuáles son al final los puntos del expertaje y determina un plazo para hacerlo. Y ahí termina esa fase de la prueba, que va a concluir, por supuesto, cuando los expertos ya entreguen su dictamen dentro del plazo que se ha establecido. Esta es una prueba también difícil de comprender por lo que les he explicado, una prueba muy poco utilizada porque deben ser hechos muy particulares que requieren de cierto expertise para determinar temas de alimentos, de divorcio, no requieren eso, pero en algunos casos hay temas donde sí se necesita este expertise. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Estoy ahorita para responderlas en este momento. ¿No hay nada? Cuando usted habló de los tres expertos, había uno que decía que era el que discernía, que el otro No. ¿Quién era? No. Me perdí, disculpe. Sí, no tenga pena, Mirza. No, son tres expertos. Uno, el actor, uno, el proponente de la prueba. No digo actor porque puede ser que sea el demandador que la proponga, pero uno, el que propuso la prueba, propone un experto. La otra parte, la contraparte, el contrario, pues, propone un segundo experto y el juez propone un tercer experto. A estos tres, el juez les da 5 días para que acepten el cargo y si lo acepta, les discierne a los tres el cargo. El discernir el cargo es como dar la exposición. Su nombramiento aquí es y el discernimiento es cuando ellos llegan ante el juez y ahí levantan un acta donde aceptan el cargo y están de acuerdo y se comprometen a cumplir conforme a las leyes de la República, el encargo que se le ha encomendado y el dictamen, ese es su discernimiento de cargo. Si una vez se discierne el cargo, entonces el juez dicta un auto, confirma esos tres nombramientos, les dice estos son los puntos o los que tiene que dictaminar y este es el plazo en el que tienen que hacerlo. Ese es el procedimiento. Oye, Mirza. Gracias, licenciado. No es para qué. ¿Alguien más? Sí, licenciado, perdón. Sí, dígame. O sea que si dentro del periodo de prueba se está en esa cuestión que este experto no y de repente necesitan otros 5 días más, ese tiempo también, ese tiempo que van pasando entre los días se va contando y por lo que entendí, si no se logra nada, por poner un caso, se pasan 5 días y no encuentran, llega a los 30 días que tienen para dar ese cargo. Si pasan esos 5 días y no encuentran a nadie, ya no sirve, ya no se puede usar a los expertos.
No encuentran a nadie aquí en Andrés, o sea, ahí se me perdí un poquito. Sí, los 5 días no es para buscar a nadie, los 5 días para que ellos acepten el cargo. Para Ah, eso, ok. para 5 días para que ellos, usted ya propuso un experto, la otra parte ya propuso un experto, el juez ya propuso un experto, los tres se saben quiénes son. Se les dan 5 días para que ellos, los expertos, acepten el cargo. Ahora, Ok, ok. ahora, si en esos 5 días ellos no aceptan el cargo, el juez le da a las partes un plazo para que nombren otro experto y a ese otro experto le dan otros nuevos 5 días para que acepte el cargo. Si, por ejemplo, no hace, todo este tiempo se va contando, Andrés. Y si llegan los 30 días y no se dicta el auto de recepción de la prueba, ya la prueba ya no sirve. Ok, sí, eso tenía dudas, sí, pues. Así es, Muchas Andrés. gracias. Vamos a Gracias, ver. licenciado. Bueno, ¿alguien más? Licenciado, buenas tardes. Sí, Diego. Entonces, ese auto de recepción de las pruebas por parte de los peritos o expertos debe de hacerse dentro de los 30 días de la prueba. Correctísimo. Correcto. Muy bien. O sea, puede ser, supongamos, a los 20 días o 25 días o hasta incluso hasta el último día. Mire, pues mínimo, le voy a poner mínimo, Diego, lo que pasa es que por eso le digo, es difícil de integrarla. Vamos a ver, vamos a tratar de una experiencia con tiempos que la ley dice. Vamos a pensar que la prueba se inicia mañana viernes y usted mañana presenta su solicitud de dictamen de expertos y propone su experto mañana. El lunes, estoy hablando que se resuelve, todo está haciendo muy rápido. El lunes, ya van 2 días, el juez resuelve y tiene como hecha la petición del experto y ahí mismo dicta una resolución dando la audiencia a la otra parte por 2 días para que proponga a su experto. Le notifican el martes a la otra parte y le dan el miércoles y el jueves para que proponga experto y él propone un experto el jueves. El viernes, pues usted ya tiene el segundo experto y el viernes el juez dicta una resolución nombrando un tercero. Ahí ya van 6 días, ya van 6 días. A esos expertos hay que notificarles el lunes, ya van 7 días, y darles 5 días para que acepten el cargo. Entonces, se va a ir el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el lunes siguiente. Ya van 7 y 5, 12 días del periodo de prueba. Ellos aceptan el cargo en el día 13, les dicieron el cargo en el día 14 y el juez dicta el auto en el día 15. Eso es lo más rápido que se puede haber hecho. 15 días para dictar el auto. Cualquier atraso, porque no acepte un cargo, porque no comparezca, porque se le plantee una recusación, se va alargando y si el auto no se dicta, esa prueba ya no sirve. Entonces, a quien no le interesa la prueba, y a mí no me interesa esa prueba, yo voy a plantear una recusación, voy a hacer que mi experto no llegue, para evitar que el juez dicte el auto dentro de los 30 días del periodo de prueba. Pero ya le hice una prueba muy práctica, que lo mínimo que necesitamos para integrar la prueba son 15 días. Por eso he afirmado, en la otra sección lo dije aquí, ¿no? En un incidente que dura 8 días la prueba no se podría integrar. Y en un juicio sumario tampoco que dura 15 días porque estaríamos muy estrechos. Con cualquier notificación o resolución que no se haga en tiempo, se termina el tiempo. Entonces esa prueba se vuelve una prueba muy difícil de integrar. Entiendo. Gracias, licenciado. A usted, Diego. Muy bien. Bueno, la próxima sesión es presencial. Nos vamos a ver ya en la facultad. Vamos a seguir hablando de medios de prueba. Ya nos corresponderá hablar de los documentos, las presunciones, el reconocimiento judicial y los medios científicos de prueba. Quiero contarles o recordarles de que creo que nos quedan 4 clases, 2 presenciales y 2 virtuales, y con esto tenemos que terminar los puntos del programa, que nos faltarían 4 medios de prueba, nos faltaría hablar un poco de los alegatos para el día de la vista y hablar un poco de la sentencia. Y con eso estaríamos concluyendo nosotros todo el juicio ordinario en este semestre, y el otro semestre pues ya nos trasladaremos a otros temas. Así que nos vemos el próximo martes a la hora que debe ser. Tengan una feliz tarde. Con permiso. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Chao, feliz tarde. Licenciado. Feliz tarde, licenciado.